estamos riendo un poco con Lucho Benavente, gerente general de Vox Populi Consultoría, porque claro, estamos hablando por supuesto del censo. Y en el Perú, como siempre, Lucho, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Quique. Buenos días. Como siempre, pues de cal y arena, y como siempre somos absolutamente feroces y probablemente cada vez más feroces. De hecho, yo me pongo en riesgo al ser a veces un periodista que no es tan feroz como debería, porque ya te tildan de otra cosa. Sospechoso, ¿no? Ya el tema es, entonces, en realidad, la evaluación que harías del censo es ¿cuál? ¿Ha sido tan malo como se nos ha pintado? ¿O la figura es más...? Creo que el censo ha tenido fallas delicadas, sí. ¿no? Pero en estos días es cierto lo que ha dicho ayer el jefe interino de INEI, que hay un cargamontón. Creo que es desmedido, creo que es excesivo. ¿Qué tiene que hacer INEI o el jefe de INEI en cuanto a responsabilidad respecto a una violación? No tiene nada que hacer. Eso es un hecho criminal que merecería una sanción muy fuerte. Lamentablemente el sistema termina protegiendo a los violadores de alguna manera y garantizándoles más violaciones en el futuro. Pero eso es otro tema, eso no compete a INEI, ¿no? Pero INEI sí ha tenido fallas, definitivamente. Vamos primero, vamos a recorrer rápidamente los principales cuestionamientos que se han hecho. Hablabas del tema de la violación. Hay quienes dicen, no había un protocolo para barrios complicados, no debieron entrar dos personas, no debieron estar pendientes, por ejemplo, de la hora en la cual sale la empadronadora, o no debía ser en determinadas zonas que pueden ser consideradas peligrosas que el empadronamiento sea forzosamente en la puerta y no tener que entrar. ¿Cómo observas esa situación? Porque claro, tú además como tienes mucha experiencia con encuestas, no sé si se toman consideraciones con quienes van a encuestar. No, nos preocupa mucho la seguridad del encuestador, por cierto, ¿no? Por ejemplo, a ver, es frecuente que les roben los celulares. Ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Nunca he estado cerca de un caso donde haya ocurrido algo más delicado, ¿no? Pero algunos robos han pasado, ¿no? Entonces puede pasar algo. El Perú es un país muy inseguro, extremadamente inseguro. En violaciones entiendo que es el tercero en el ranking mundial, ¿no? O sea, medalla de bronce en violaciones para el Perú. En Perú la criminalidad es un tema demasiado fuerte, ¿no? Creo que eso es competencia de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, que bueno, está haciendo esfuerzos en ese campo, que era quien tenía que garantizar el orden, la seguridad durante el censo, ¿no? Es un censo tan grande, es empadronar a 32 millones o más de peruanos, que sí conlleva a cierto tipo de riesgo, ¿no? Frente a otros censos, ha sido mucho peor. En términos todavía no tenemos los resultados pues tabulados y demás, pero... El censo del año 2007 fue muy cuestionado. Mucha gente tampoco fue empadronada en su momento, ¿no? Lo que pasa es que ahora... Estaba Farid Matuk en ese momento. Farid Matuk, sí. A mí me ahora lo hemos visto que él critica los procesos del actual censo, pero el censo que él dirigió fue muy criticado, ¿no? En su momento. Lo que pasa es que ahora las cosas tienen mucho más visibilidad, el cargamontón es mucho mayor, las redes sociales contribuyen mucho a eso. Violentas y la misma prensa también es más fuerte. Y la prensa también. ¿No? Hay también como una competencia entre redes, prensa, ¿no? Es un círculo de a ver cuál se va, ¿no? Compiten cuál se va chorando más. Claro, ¿no? Claro. Pero a ver, en términos de lo que son las críticas válidas, ¿dónde has visto problemas? Decías creo que hay un problema. A ver, vamos a ver. El nivel técnico científico de INEI es muy bueno. Ellos no han sabido defenderse en ese tema y es reconocido en el mundo. Tiene un nivel muestral de trabajo de campo, de protocolos, todos los procesos científicos metodológicamente son impecables. Y que ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo del tiempo. Ya no se puede hablar de un INEI que maquille cifras, no lo sé. Bueno, eso ya no es cuestión de procesos, eso es cuestión de intención. De manipulación, ¿no? Política, de repente. En otras épocas, por ahí se decía que maquillaban el índice de crecimiento o de inflación, los índices mensuales de inflación. Pero en términos de su proceso, es impecable. Sí, ahí seamos conscientes. INEI es y yo conozco un poco cómo es el trabajo de INEI, no adentro de INEI, pero por afuera conozco sus documentos, que realmente es de una calidad excepcional, y he tratado con gente que ha trabajado en INEI, son científicos de primera, ¿no? Ahora, hay un problema inicial, creo, pero que no es de científicos, sino más es de comunicación. Creo que en comunicación sí cero a INEI, y en general
todos los temas de comunicación política fallan mucho en el Perú. INEI debió convocar a la prensa, convocar a los directivos de los medios, informarles qué es el censo, para qué es el censo, algunos aspectos técnicos del censo. Invitar a periodistas. Era importante, ¿no? Tuvo mala prensa el censo desde el principio, si era inconstitucional, si me iban a obligar a quedarme en mi casa, porque tengo que perder el domingo, que es el último día. Toda la parte negativa. ¿No? Entonces, claro, de repente no cuajó el tema de la importancia. La famosa pregunta de autoidentificación, que en realidad era para tener bien mapeadas las poblaciones vulnerables y poder, o sea, la pregunta no se refería a los blancos o a los mestizos, la pregunta se refería sobre todo pues al quechua, a la aymara y a la población del oriente del país, ¿no? Claro. Entonces, ahí hubo una falla, ¿no? Y no solamente a los directivos de los medios, sino también a periodistas, hacerles talleres, darles un certificado. Entonces, iba a informar qué cosa es. Por ejemplo, a ver, si hay 2 o 3% de peruanos no empadronados, cosa que se va a subsanar en estos días, no quiere decir que van a quedar fuera del censo, pero supongamos que haya un 2 o 3% que queda fuera del censo, eso no altera la mayor parte de resultados. Lo comentábamos con el tema del conteo rápido y los votos. O sea, llega un punto en el cual la votación ya no se va a mover y por eso puede haber la plena seguridad. Eso es muestral, la muestra se estabiliza, siguen llegando más resultados, pero ya no cambia el resultado total, llegan resultados de Hay un paralelo con esta situación. Claro, porque, a pesar de que eso no es una muestra. Te pongo un ejemplo. ¿Qué porcentaje de peruanos cocinan con gas, con electricidad y con leña? Si yo tengo el 98% de peruanos con ese resultado, y si llego al 100%, la diferencia va a ser mínima. Tal vez sea de 1 milésimo%. Nada. Tal vez, de repente nada, porque ya el resultado se ha estabilizado, ¿no? Ahora, ese 2 o 3% solo tiene que ver con el total de pobladores y con el total de cada región, ¿de acuerdo? Pero ese 2% se va a cortar, entonces eso no es problema. Es más, en una encuesta es muy probable que no cumplas las cuotas y las completas al día siguiente. Se lo preguntábamos a Aníbal Sánchez en las vísperas del censo, es hasta dónde va a llegar o en cuánto tiempo la tecnología va a cambiar nuestra forma de hacer los censos. Nos preguntamos si probablemente el próximo censo ya no se dé. Vamos en esa dirección, ya no se dé, digo, como, digamos, casi manualmente. El cruce alrededor de... porque claro, esa es otra cosa. ¿Cómo hemos avanzado, por ejemplo, en términos de identificación? Hasta hace 15 años había un porcentaje de peruanos que no tenía DNI. Exacto. Ojo, ¿no? Ahí incluso los programas sociales han jugado hasta un rol, ¿no? El tema de poder cruzar la información ya en el documento de identidad, ¿el Perú está avanzando hacia eso? Creo que sí, bastante, ¿no? Creo que los sistemas informáticos en el Estado peruano en muchos aspectos han avanzado bastante. RENIEC, precisamente, tiene muy buena es la institución top, ¿no? Siempre, pues, y claro, la evaluación de la población. Y además es una institución que tiene una gran confianza de la ciudadanía, es una de las instituciones que tienen mayor aprobación en la confianza ciudadana, ¿no? Claro, ya se ha dicho que la hoja de entrada de información de RENIEC podría ampliarse, ¿no? Entonces, para saber cuántos peruanos saben, con RENIEC lo podemos saber con más exactitud que con un censo, porque el registro en RENIEC es obligatorio desde que se nace hoy en día, ¿no? Y claro, los programas sociales han obligado a que la gente inscriba, ¿no? Hay todavía una cantidad de peruanos indocumentados en zonas muy alejadas, muy pobres, no sé qué porcentaje es, y eso es materia de políticas públicas, ¿no? Hay intentos, esfuerzos para, incluso muchos municipios hacen la tarea de lograr que los ciudadanos que están en sus circunscripciones y no están en RENIEC se incorporen. ¿Por qué? Porque la partida presupuestal que reciben va en función de la población, ¿no? Y entonces ese dato lo va a proporcionar RENIEC. ¿Qué es, para ir terminando, Luis, qué es lo que habría? El hecho es que ya renunció el señor Sánchez, ya la primera ministra le aceptó la renuncia y anunció el proceso para buscar pues a su reemplazo. Sánchez era un hombre pues de carrera dentro del INEI, con las limitaciones que tú has descrito en términos de comunicación y demás. Pero bueno, era un tipo de oficio, era un hombre que se había formado en la institución. ¿Qué se debería mejorar de aquí en adelante? Yo creo que INEI, como a otros organismos públicos, y en general los organismos científicos en el Perú son los que peor presupuesto tienen. El Instituto del Mar, INEI, todo lo que tiene que ver con hidrología, en fin, todo lo que tiene que ver con ciencia, esas instituciones públicas son las que peor pagan al personal, las que tienen menor presupuesto, ¿no? Creo que deberían tener mejores partidas presupuestales, ¿no? Deberían tener un mejor tratamiento presupuestal, eso es uno, ¿no? Y respecto
al INEI actual, que nunca se había hablado tanto de INEI como ahora. Es una oportunidad. Creo que al tener un nuevo liderazgo tendría que asumir un rol de comunicación con la ciudadanía y también con los actores políticos, ¿no? Para que explique qué cosa es INEI. Es buen momento para gestionar ampliación presupuestal, porque en estos meses es que se decide el presupuesto del próximo año, y explicar a la ciudadanía qué es el censo, para qué sirve el censo y los resultados de este censo. La del estribo. A mí me ha sorprendido que los empadronadores, que ha sido pues lo que ha rematado esta imagen, ¿no?, complicada del censo, colas y colas de días para recibir 50 soles y recibir los 50 soles. Digo yo, ¿por qué no pueden depositar esto en una cuenta? ¿Por qué no a la hora de ser empadronador te dicen, bueno, tu cuenta está, yo no sé si es el Banco de la Nación forzosamente, ¿no?, o una entidad privada donde esto se podría ahorrar? ¿Cómo ha deslucido esto el censo, ¿no?, que es un detalle administrativo? Exacto. Habla de la mala administración, eso es una falla. Aparte, si se traslada eso al banco, el banco te hace parte del trabajo. Claro. La mayor parte te la hace el banco, ¿no? ¿Por qué pagar directamente? Es absurdo, y si estamos hablando de bancarizar y de formalizar, pues precisamente hacen estas, como se hacen juntos, ¿no? Como se hace en cualquier programa social. Exacto. Bien, Luis Benavente, muchas gracias, muy interesante tus opiniones esta mañana. Vamos a continuar nosotros con información. Jennifer Cerecida.